Estamos aquí para hablar de Solid Development. Yo soy JS Balsera en las redes, Jesús Sánchez. Me podéis encontrar con el mismo nick por Drupalore, por Twitter, por Facebook, por LinkedIn, yo creo que casi cualquier sitio. Más cosas sobre mí. Trabajo en Cocomore, que es una empresa alemana que nos dedicamos a hacer mucho Drupal y también diseño y contenido, etcétera. Llevo un par de años trabajando con Drupal 6, Drupal 7. Y antes de eso, pues también con PHP, con framework MVC, tipo CodeWriter, Cake PHP. Aparte de trabajar en algunos frameworks homemade. Hey. ¿De qué va esto? Bueno, pues esta charla viene propiciada porque al llegar Drupal 8 va a cambiar mucho la forma que vamos a tener de trabajar. Como sabéis, PHP históricamente siempre ha tenido una cierta carencia en cuanto a orientación a objetos, en cuanto a forma de trabajar, y eso en Drupal se ha acentuado más porque trabajábamos a base de arrays, ¿vale? En vez de utilizar objetos y ese tipo de mecanismos. Entonces, la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con lo que no conocemos. Y está todo el mundo, el Symfony va a llegar y voy a tener que usar inyección de dependencia y voy a tener que utilizar un controlador y eso qué es, un plugin. Si yo estaba muy cómodo con mis hooks. ¿Vale? Entonces, es una charla sobre el miedo, sobre la complicación, sobre la orientación a objetos, sobre no saber qué es un patrón de diseño o qué es un controlador, qué es un plugin y preocuparse por ello. Y no es para tanto, ¿vale? Entonces, como la mejor manera de combatir el miedo es conocer a lo que nos vamos a enfrentar, pues vamos a empezar con la base de la orientación a objetos. No es fácil, o por lo menos para mí no ha sido fácil encontrar una definición de lo que es, una definición formal válida y que nos valga todo de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces este hombre, que no voy a pronunciar su nombre porque no me va a salir, el creador de C++, en su página web dice que un lenguaje orientado a objetos es aquel que se basa en la encapsulación, en la herencia y en el polimorfismo. Entonces esto va a sonar a todo de la universidad, entiendo, pero bueno, muchos puede ser que llevéis sin hablar de estos conceptos 5 o 10 años o lo que sea, ¿no? ¿Qué es la encapsulación? La encapsulación, según nos dice la Wikipedia, se refiere a la creación de módulos autocontenidos que enlazan los datos con los procesos. Entonces, nosotros generalmente llamamos a esta encapsulación, esta abstracción, clase, y una instancia de esta encapsulación sería el objeto. La herencia. La herencia es la manera en la que nosotros establecemos una relación es-a. Es decir, definimos la abstracción vehículo y decimos que un coche que extiende el vehículo es un vehículo. Y el polimorfismo es la forma de dar una interfaz común a entidades diferentes, ¿vale? Sé que esto es muy básico, pero es que es la base de todo lo demás, y cuando empezamos a escribir código orientado a objetos, al final siempre volvemos a lo mismo, volvemos a las bases. ¿Qué es Solid? Bueno, pues Solid en realidad es un acrónimo, ¿vale?, de 5 principios. El principio de simple responsabilidad, el principio abierto-cerrado, el principio de sustitución del scope, el principio de segregación de interfaces y de inversión de dependencia. Estos principios los recopila Robert C. Martin, que en la red se le conoce como Uncle Bob, en los años 90, y él mismo deja claro en todo momento que son solamente principios, no son patrones de diseño, no son verdades absolutas, no son reglas que hay que seguir siempre, son principios que nos orientan a hacer un buen código, un código que sea reusable, un código que sea mantenible y un código que después podamos volver a utilizar. Entonces, ahora que lo sabemos todo, decimos, bueno, pues ya está, lo único que tengo que hacer es que defino una clase, ¿vale? Y con la clase, pues escribo mi código, lo meto todo ahí dentro, orientado a objetos, soy un máquina. Tampoco es así, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo primero que suele hacer la gente? Yo, pues eso, una clase y todo dentro.
Como dice el niño cabrón. ¿Cómo evitamos eso desde el principio? Bueno, pues el principio de responsabilidad única, que viene en la Wikipedia definido así, y que básicamente lo que dice es que cada clase tiene que tener una única responsabilidad. Tiene que hacer una cosa y tiene que hacerla bien. Otra manera de expresar esto. Una clase solo tiene que tener un único motivo de cambio. Es decir, si tú tienes una clase hecha y te viene tu jefe con un requerimiento nuevo, ¿vale? Solamente puede haber un tipo de requerimiento que sea el que te cambie la clase. Lo cual, en principio, es poco intuitivo, porque a nosotros nos enseñan que las clases tienen que ser objetos contenidos, que tú lo defines todo, los procedimientos, defines las propiedades, el cómo se representa, el cómo se comporta. Pero eso, al final, lo único que consigue es que tengamos clases muy grandes que no podemos reutilizar nunca. ¿Vale? Entonces, es quizá el más difícil de aplicar, porque tampoco podemos hacer clases de un método, no tiene sentido. Tiene que ir un poco con el dominio de la aplicación y un poquito con la experiencia, el que sepamos separar qué se tiene que representar en una única clase o en varias. La página de los techis.com sacaron unos cuantos carteles de estos motivadores, como se les llaman, cada uno de un principio, y la verdad es que son muy gráficos y sirven estupendamente para entenderlo. Entonces, que tú puedas hacer eso no quiere decir que sea bueno ni que deba. ¿Vale? El principio abierto-cerrado. Para mí, al final, es la base de todo. Lo habéis escuchado 1 millón de veces, como don't hack the core, ¿ok? No vayáis nunca al core de Drupal y lo cambiéis. Ya, lo sé. Tenemos que procurar que nuestras clases sean extensibles, que nosotros podamos utilizar la clase o que podamos modificarla para añadir más funcionalidad, sin tener que tocar la clase de nuevo. Si lo único que necesitamos es un abrigo, no tiene sentido que hagamos una operación a corazón abierto, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues la palabra que vamos a utilizar en todo momento va a ser abstracción. Si tú eres capaz de crear una clase abstracta o eres capaz de crear una interfaz, eres capaz de hacer que tus clases trabajen con interfaces, después le pasarás la clase que tú quieras, ¿vale? Sin necesidad de modificar nada, solamente pasándole clases que tú reimplementas con cambios de funcionalidad, estamos extendiendo. ¿Cómo hace Drupal esto? Bueno, pues Drupal, nosotros en general no tocamos el core, nosotros a base de módulos, a base de hooks, nosotros estamos extendiendo la funcionalidad. Es un poco ese principio llevado a la orientación a objetos, ¿vale? El principio de sustitución del isCode, que tiene una definición que parece matemática, lo único que nos dice es que si nosotros creamos una clase base y la extendemos con diferentes subclases, nosotros tenemos que ser capaces de cambiar una subclase por otra y que el programa no lo note. No lo note en el sentido de que no falle, en el sentido de que yo le pase los parámetros y no me dé un error, en el sentido de que lo que yo estoy esperando recibir siga siendo lo que es, ¿vale? Entonces, esta gente lo define como si parece un pato, si hace el sonido de un pato, si necesita pila, pues entonces a lo mejor es que estás equivocado al definir tu abstracción. Es decir, al definir tu clase base y al extenderla, has ido más allá de lo que era necesario. Este principio suele parecer un poco raro a la gente. Entonces, para definirlo de una forma un poco más sencilla, he visto en varios sitios definirlo con estos 4 puntos que me parecen muy acertados. Entonces, tú cuando extiendes una clase, la asignatura, el que va a recibir la clase, tiene que ser igual que la de su padre, tiene que aceptar las mismas precondiciones para trabajar, es decir, yo voy a esperar que el estado de los parámetros que me vienen sea A, B y C, pues eso no lo puedes modificar. Y las postcondiciones, es decir, lo que te va a devolver, también debe cumplir esos mismos principios. El principio de segregación de interfaces, que lo que te quiere decir es, si nosotros creamos una serie de interfaces, una clase no tiene por qué conocer nada de esa interfaz si no va a utilizarla. Tiene bastante lógica, pero en verdad después no ocurre con tanta frecuencia.
Entonces, como veis, aquí tenemos un montón de USB, botones, palancas, cosas que a lo mejor no va a utilizar y que no tiene mucho sentido. Y el último de los 5 principios, que es el principio de inversión de dependencia, que nos dice que una clase de alto nivel no debe depender de módulos de bajo nivel, sino de dependencia, sino de abstracciones, perdón, ¿vale? Y, de hecho, también el de bajo nivel. Tienes que intentar siempre depender de abstracciones. Y aparte, las abstracciones no deben depender de detalles. ¿Vale? El ejemplo que ponen aquí es que tú, pues cuando tienes una lámpara, por ejemplo, tienes cualquier aparato eléctrico, tú no tienes que llegar y saber qué es y pelar el cable y conectarlo directamente. Tú estás trabajando con respecto a una abstracción que es el enchufe. Entonces tú tienes tu enchufe y tu objeto enchufable y lo enchufas. Ok. Inyección de dependencia. Mucha gente, de forma errónea, de forma equivocada, suele pensar que la D de Solid va de inyección de dependencias, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque el principio es la inversión de dependencias, pero se puede utilizar un patrón que es la inyección de dependencias para cumplirlo. ¿Por qué no es tan evidente eso en PHP? Bueno, porque en PHP, al ser débilmente tipado, tú no defines una propiedad de una clase y le dices es de una interfaz y después, sino que lo tienes que hacer con el type hinting, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos utilizar esto? Porque al final es mucho más fácil explicar qué es la inyección de dependencia en base a ejemplos, ¿vale?, que en base a una descripción. Bueno, no se ve mucho, ¿no? ¿Sí? Ah, vale, vale. Y la tenero. A ver, nosotros tenemos aquí una dependencia fuerte. ¿Por qué? Porque dentro de una clase de un método estamos instanciando una variable haciendo referencia a una clase final. Cuando hablábamos antes de que tenemos que depender de abstracciones, quiere decir que si tú en una clase estás instanciando otra clase, esas clases están fuertemente acopladas. Para que una te la puedas llevar a un sitio, te tienes que llevarla a otra, o no funcionará nunca. O tendrás que modificar el código, entonces romperá el principio de abierto-cerrado. ¿Vale? Entonces vamos a intentar iterar esto un poco. Aquí vamos a inyectar la dependencia, y yo creo que de forma intuitiva estamos entendiendo qué significa inyectar. Le estamos pasando como parámetro al método qué es lo que vamos a utilizar. ¿Vale? Pero, sin embargo, estamos pasando a una clase final. Y como es una clase final, no estamos utilizando una abstracción. Por lo tanto, seguimos sin cumplir el principio. Y aquí, sin embargo, definimos una interfaz, definimos una clase que está implementando la interfaz y le estamos pasando a nuestro método esa clase. Pero estamos esperando la interfaz. Entonces, aquí estamos invirtiendo la dependencia. ¿Por qué se dice que estamos invirtiendo dependencia? Porque de forma intuitiva, cuando nosotros tenemos una jerarquía de clases y empezamos a construir una aplicación, tú empiezas creando una clase de alto nivel. Por ejemplo, la clase aplicación, que es bastante común. Entonces, esa clase aplicación empieza a instanciar otros módulos de alto nivel, por bloques lógicos, por funcionalidades, etc. Y esos siguientes niveles, a su vez, van a utilizar otras clases de un nivel inferior, de un nivel más bajo. Entonces, en verdad, aquí lo que estamos intentando es reutilizar lo máximo posible esas clases de alto nivel, porque las que son de bajo nivel, en verdad, son fáciles de hacer reutilizables. Tú cuando lo único que quieres es hacer una clase que escribe un fichero al disco duro, eso es sota, caballo y rey, y lo podrás utilizar en un proyecto, lo podrás utilizar en otro de forma sencilla. Sin embargo, el poder utilizar y reutilizar clases de más alto nivel nos obliga a trabajar con dependencias, porque si no, tendremos que llevarnos siempre todo el equipo de un sitio a otro. Y de hecho, si hay algún cambio en las de bajo nivel, nos podemos encontrar con que fácilmente toda la jerarquía termina cambiando. ¿Vale? ¿Perdón? No, solamente la interfaz. Claro. Entonces, en la DrupalCon de Portland
dieron una charla sobre inyección de dependencia en Drupal 8, que yo la recomiendo, yo no estoy tan metido, entonces no me voy a meter mucho ahí. Perdón, me he pasado de diapositiva. Primero, deciros que hay tres tipos, o se considera que hay tres tipos, por Martin Fowler en un ensayo que escribió sobre inyección de dependencia. Hay tres formas de inyectar esa dependencia. Se puede hacer en el constructor de una clase, en el que tú le dices todas las dependencias que va a utilizar, defines las interfaces y se las pasas cuando construyes la clase, que tiene un problema, y es que si estás utilizando 7 dependencias, se te queda un constructor así. ¿Vale? Puedes inyectar la dependencia mediante un setter, que no deja de ser el típico método de una clase set, objeto. Le pasas tu dependencia, le dices que espera una interfaz, ¿vale? Y después la interface injection, que es bastante menos común y bastante más engorroso. ¿Y dónde se realiza? Pues se puede hacer la inyección manual. Esta sí es de la charla de Borland, perdón. Se puede utilizar una factoría o se puede utilizar un contenedor. Que un contenedor no es nada más que una clase que recoge todas las dependencias que se va a utilizar a la que se la puedes pedir. ¿Cómo funciona en Drupal 8? Bueno, pues en Drupal 8 se definen unos objetos que van a tener una utilidad global, como puede ser la base de datos, como puede ser mails o similares, y se definen como servicios. ¿Dónde se definen? En ficheros de configuración. Entonces, por ejemplo, tenemos el fichero en Core Service IML, son dos servicios, por ejemplo, de los que se definen por defecto. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, pues una de las maneras de llamarla es simplemente mediante el objeto Drupal, Service, y le pasas la cadena. ¿Vale? De todas formas, ya os digo que no es en absoluto una charla de inyección de dependencia ni de Drupal 8, pero bueno, para que veáis que no tiene mucha historia, solamente que eres un objeto que tiene una utilidad global, llamas a un método que te lo trae y sabes. Y te da la facilidad de que vas a poder cambiar uno por otro. Entonces, en verdad hemos ido un poco rápido, pero porque todo esto se puede resumir de una manera que es que mientras menos sabes tu código, más reusable es. Y esta imagen no ha cargado. Entonces dice, ¿cómo que mientras menos sabe más reusable es? No tiene sentido. Un código tiene que saber las cosas que va a hacer. Claro, pero mientras sabe cosas más concretas, está más atado, tiene una... está más fuertemente acoplado con el resto de las clases. ¿Vale? Entonces va a ser mucho más difícil llevarte una clase a otro sitio. Entonces, yo creo que de una forma muy intuitiva, jugando un poco con el lenguaje, podemos entender a qué me refiero. Pongamos una frase que surgió el otro día mientras escribía la charla. ¿Vale? Valse la llamó a Nesta en octubre de 2013. Nosotros no podemos utilizar esta frase donde queramos. Esta frase tiene que ser cuando yo llame a Nesta, ¿vale? Y siempre refiriéndome a una fecha concreta. Entonces es una frase estática que no se puede utilizar más. Pero sin embargo, si vamos cambiando... Oye, ¿le gustó? Si vamos cambiando cosas concretas por cosas abstractas, en verdad, aquí tenemos una abstracción. Hemos dicho hizo algo en vez de llamó. Podríamos cambiar esa frase. Y podríamos seguir abstrayendo un poco. ¿Alguien hizo a alguien en algún momento? Aquí hay una foto de fila, ¿vale? Pero bueno. ¿Y yo, tu hija? Los permisos, a lo mejor, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta frase, que está llena de abstracciones, que no depende de cosas concretas, nosotros esta misma frase, esta misma estructura, la podemos reutilizar tantas veces como queramos, como hace el Marca todos los veranos, vaya. ¿Vale? El Madrid fichó a Bale en septiembre de 2013, tiene la misma estructura. El Barça mal vendió a Villa el pasado julio, hoy que es el clásico. Yo estoy aburriendo ahora mismo. Y alguien nos va a hacer una foto de grupo cuando terminemos esta charla, como ya han dicho en la presentación, ¿vale? Entonces, estos son los principios. Como hemos dicho antes, son solo principios. Son consejos que a base de la experiencia, a base de escribir código, nos ayudan
a que nuestro código sea más fácil mantenible, que no toques en una parte del código y se rompa todo lo demás porque todo también está fuertemente acoplado, porque todo depende de una cosa de otra, que te hace falta en otro proyecto y te lo puedas llevar y lo puedas utilizar de verdad sin perder más tiempo hackeando de nuevo de lo que ya tardaste en crear la funcionalidad original. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no nos pueda romper, porque todos tenemos límites, todos tenemos un jefe de proyecto que nos dice, tío, esto lo tienes que tener en 1 hora. ¿Vale? Lo que pasa es que tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y cuando estamos rompiendo algo, cuando no estamos cumpliendo algo, tenemos que saber qué estamos dando a cambio. Y cuando estamos dedicando más tiempo a trabajar con abstracciones, con interfaces, tenemos que saber qué es lo que estamos esperando ganar, porque si no, tampoco tiene sentido. Si no, lo único que puede pasar es que hagamos más ingeniería de la cuenta para que tengamos un montón de capas de abstracción sobre clases que no van a cambiar nunca y que en verdad no nos va a funcionar para nada. Por otro lado, os recuerdo que esta charla va sobre el miedo a trabajar en Drupal 8 con objetos, sobre el miedo de trabajar con abstracciones. Y en verdad no tendríais que tener mucho miedo, porque en Drupal 7, a pesar de no usar tantos objetos, ya utiliza cierto concepto. Por ejemplo, según una charla, que también hay un artículo en la revista Watdo de Larry Garfield, que podéis ver porque pongo al final el enlace. Los hooks no dejan de ser más que un tipo de implementación de los patrones observer o visitor. ¿Vale? Aunque no estamos utilizando objetos, estamos utilizando métodos. Y por aquí están dudando de lo que estoy diciendo, pero bueno. Y cuando nosotros estamos trabajando con la base de datos, al final estamos trabajando con factorías. Le decimos, oye, créame una conexión con MySQL y devuélveme el objeto. Y voy a trabajar con un objeto query y voy a trabajar con... Y esos son el tipo de conceptos con los que vamos a trabajar, con los que tenemos que trabajar, solamente los vamos a refinar un poco. Y esto es todo. Lo que he ido muy rápido, ¿no? Así que podemos hablar, si queréis, un poquito. Si tenéis alguna duda, cuestión, pregunta, crítica. ¿No? Pues nada. Pues gracias a todos por estar aquí.